Buenos días, estimados estudiantes. En esta sesión 4 trataremos el tema Exploramos el origen de la República Aristocrática. Bien, la situación significativa, ¿no? Entre los años 1899 y 1919, el Perú gozaba de tranquilidad política. Recuerden que ya habíamos superado, ¿no?, el segundo militarismo con la llegada de Piérola al gobierno. Entonces, a partir de esta época se podría decir que los presidentes culminaban su mandato y no habían golpes de Estado. Y la economía en esta época, ¿no?, creció fuertemente y se destacó sobre todo en la industria azucarera. Sin embargo, ¿no?, a pesar de que teníamos una buena estabilidad, hubieron muchas protestas sociales dirigidas principalmente por los obreros y los campesinos indígenas. Entonces, si hubo esta tranquilidad política y progreso económico en el Perú, entonces, durante esta época llamada la República Aristocrática, ¿por qué se dieron estas protestas sociales? Bien, hoy en día también nosotros estamos en un tiempo muy crítico, muy difícil debido a la pandemia mundial, ¿no?, que estamos viviendo todos, la cual ha generado una serie de problemas, ¿no?, que nos hemos dado cuenta que ya existían, ¿no?, como es la informalidad y la crisis económica en muchas familias y las condiciones de vida. Entonces, también vemos que ahí la pregunta sería de qué manera el gobierno está afrontando esta situación actual, ¿no? Y cuál sería nuestra responsabilidad como sociedad, ¿no? A pesar de que, ¿no?, las dificultades se presenten, nosotros debemos, ¿no?, saber cómo asumir nuestra responsabilidad. Bien, el propósito de la sesión de hoy es analizar todo tipo de fuentes, ¿no?, para investigar sobre las características políticas, sociales, económicas durante esta época llamada la República Aristocrática. Y a partir de esto elaborar hipótesis que podrían explicar los problemas históricos, ¿no?, como las diferencias sociales o los movimientos sociales que se dieron en esa época. Y que hoy en día también nosotros lo vemos, ¿no?, en este tiempo de crisis también muchos conflictos, muchos enfrentamientos entre las autoridades y la población civil, ¿no?, debido justamente a la situación de informalidad y de, se puede decir, de una economía afectada, ¿no?, que afecta, mejor dicho, a muchas familias del Perú. Bien, observaremos y analizaremos la siguiente fotografía de Martín Chambi en el año 1929 en un juzgado en el Cusco, ¿no? Como vemos ahí en la imagen, la fotografía, ¿no?, que se acompaña de este título, Jerarquías Sociales, Inclusión y Exclusión, ¿no?, el indio en la agenda social del Perú oligárquico, ¿no? Entonces te pregunto, ¿qué situación social creen que muestra la fotografía, ¿no? ¿Y por qué? ¿Te parece correcta esta situación? ¿Por qué? Hoy en día se observa una situación similar. ¿Ha cambiado o ha mejorado? Bien, entonces, preguntas, ¿no?, a manera de reflexión. Bien, para definir mejor, ¿no?, la época estudiada, República Aristocrática, ¿no?, vamos a conocer qué significa estos términos políticos, aristocracia y oligarquía, ¿no? Aristocracia viene del griego aristos, que quiere decir el mejor, y kratos, poder, significa el gobierno de los mejores, ¿no? Entonces, esta forma de gobierno es conferido a un número reducido de ciudadanos, ¿no?, que supuestamente son los más calificados para gobernar. Esto en oposición a la monarquía y en oposición a la democracia, ¿no?
donde la máxima autoridad, ¿no?, es ejercida por el conjunto de ciudadanos o por sus representantes, como hoy lo sabemos. Ahora, una aristocracia, ¿no?, o este gobierno aristócrata tiene poder, ¿no? Tiene poder porque se concentra solo en unos pocos, ¿no? O sea que la administración del gobierno va a procurar el bienestar supuestamente de la mayoría. Cuando los intereses de la totalidad del pueblo quedan subordinados a los intereses egoístas de sus gobernantes, entonces la aristocracia se convierte en una forma de gobierno denominado oligarquía, ¿no? Ahora, ¿qué significa la oligarquía, no? Es una forma de gobierno también en que el poder supremo está en manos de unas pocas personas, ¿no? Algunos escritores políticos de Grecia, de la antigua Grecia, emplearon este término para designar la forma degenerada y negativa de la aristocracia, ¿no? O sea, estrictamente la oligarquía surgirá como una sucesión de un sistema aristocrático que se perpetúa por transferencia sanguínea o mítica, ¿no? Sin cualidades éticas o dirección de que sean los mejores y asimismo reconocido por la comunidad, ¿no? Siendo esta definición muy cercana a la de monarquía, ¿no? O a la nobleza. Ahora, los oligarcas son dueños de propiedades, de tierras, de grandes acumulaciones de tierras, ¿no?, de dinero, ¿no?, poseedores de la fuerza y dirección política, ¿no? Tienen fuertes influencias económicas, poseen estándares éticos, ¿no?, dudosos, ¿no? Tienen diversos medios de legitimación y también tienen el poder acumulado como un símbolo histórico que ha significado la sucesión que les dio fuerza, o sea, lo heredan de otros. Entonces, la oligarquía es un grupo minoritario de personas pertenecientes a una misma clase social y generalmente con gran poder e influencia económica, ¿no?, que dirige y controla la colectividad institucional. Entonces, vemos que estos términos, ¿no?, si bien es cierto, ¿no?, tienen en alguna relación, ¿sí?, pero hay una diferenciación entre ellas, ¿no?, que quizás tiene que ver con la parte de la influencia económica sobre la sociedad, ¿no? Entonces, si observas aquí la imagen de Manuel Cánamo, presidente, y José Pablo Ibarrera también, presidente del Perú, ¿no?, vemos que ellos pertenecen a esta clase social llamada, ¿no?, aristocrática o oligárquica, ¿no? Entonces, ahora, te propongo estas siguientes preguntas para que investiguemos y, y averigüemos de qué se trató esta época, ¿no? Por ejemplo, desde saber quién le dio el nombre de República Aristocrática a esta época de la historia, ¿no? ¿Qué historiador no está de acuerdo con esta denominación y por qué, ¿no? ¿Considera que a este periodo de nuestra historia debe llamársele República Aristocrática o República Oligárquica, ¿no? ¿Por qué, no? Una vez que estamos conociendo estos términos, ¿no?, podremos nosotros considerar cuál debió ser la denominación más adecuada para esta época. Bien, esta época comienza con el resurgimiento del civilismo y acá nos ubicaremos en esta línea de tiempo, ¿no?, en 1895 con Piera. Pero propiamente la República Aristocrática comienza en 1899 y culminará en 1919, ¿no?, luego de un periodo de estabilidad política, ¿no? Esta época solamente hay un incidente, una interrupción, que es en el gobierno de Guillermo Billinghurst en 1912, ¿no? Entonces, este señor, ¿no?, que aquí vemos al lado derecho, ¿no?, tuvo muchas, se puede decir, mucha popularidad en esa época, ¿no? Y era muy reconocido por la población porque se preocupó mucho por la economía y por reglamentar el derecho, ¿no?, por ejemplo, a la huelga, ¿no? Dio, se puede decir, pautas para el establecimiento del seguro obrero, ¿no?
estableció en su época la jornada de las 8 horas, ¿no? Que hasta hoy en día nosotros vemos que se cumplen, ¿no? Entonces, en esta época, ¿no? Se dieron justamente, ¿no? Los levantamientos campesinos y es ahí que él reorganiza el Estado, la administración pública, ¿no? Entonces, se, eh, bueno, se pone del lado de las mayorías de la población, ¿no? Y sus obras son muy reconocidas, alcanzan una gran popularidad en su época, ¿no? Entonces, eh, este señor, ¿no? Se puede decir que fue un gobierno llamado también como un primer populismo en el Perú, ¿no? Eh, Lamentablemente, este señor fue derrocado, ¿no? En 1914, ¿no? Porque la mayoría de los presidentes o de los aristócratas o la oligarquía de esta época, ¿no? No les convenía que este señor estuviera a favor, pues, de la población, ¿no? Entonces, aquí vemos, fue la única interrupción y de ahí se puede decir que todos los gobiernos durante la República Aristocrática fueron mm, estables, ¿no? Y, y se puede decir, se gozó de una tranquilidad, pero a pesar de esto o de un gran crecimiento económico, hubo muchos problemas, muchos levantamientos y protestas sociales durante esta época, ¿no? Por ejemplo, te pregunto, ¿no? ¿Desde qué año gobernó el Partido Civil y hasta qué año duró la época llamada República Aristocrática? ¿No? Observemos la línea de tiempo, nada más. ¿Por qué se dice que la hegemonía de los grupos oligárquicos sufrió una interrupción política causada por Billinghus? ¿No? ¿Por qué surgió, no? Justamente porque Billinghus, ¿no? Estuvo a favor de la población indígena, de la población campesina, ¿no? Que hacían sus reclamos, ¿no? Se puede decir de manera justa, no habían sido los más beneficiados en esa época, al contrario, ¿no? Tenían eh, muchas maneras de explotación que habían sufrido, ¿no? O que estaban sufriendo. Bien. Bien, para analizar el problema, te recuerdo el caso. Si hubo tranquilidad política y progreso económico en el Perú durante la República Aristocrática, entonces, ¿por qué se dieron las protestas sociales? ¿No? Para responder esta pregunta, formularemos dos hipótesis, dos proposiciones que den respuesta a la pregunta y pueden ser posteriormente verificadas o descartadas. Ahora, reflexionaremos sobre las posibles causas, ¿no? Participarán ustedes para socializar sus hipótesis planteadas, ¿no? Expondrán sus hipótesis y si tienen diferentes ideas, complementarán con otras respuestas en la sesión virtual que tendremos en esta semana. Se recuerda también, chicos, que ustedes ya han trabajado anteriormente los pasos de la investigación histórica. Ustedes, ¿no? Tienen que indagar, investigar, ¿no? Y el primer paso, ¿no? Justamente es la identificación del problema y la formulación de hipótesis. Ahora, ¿qué paso nos toca dar, ¿no? En esta investigación histórica? Bueno, una vez que ya nosotros nos hemos aproximado a la respuesta correcta, ¿no? De la pregunta planteada, entonces podremos analizar las fuentes históricas, ya sean primarias o secundarias. De esta manera nosotros confirmaremos o modificaremos nuestras hipótesis iniciales. Bien, esto lo trabajaremos en la ficha de trabajo que se le está enviando. Bien, ahora, ¿cuál es el reto? ¿No? Luego de haber escuchado atentamente el video, ¿no? Y participado en la sesión virtual,
¿no? Complementarás tus aprendizajes observando el siguiente video sobre la República Aristocrática, ¿no? Luego, investigarás en otras fuentes, ¿no? Ya sean textos, páginas web, videos también, sobre el tema propuesto, ¿no? En la ficha de trabajo se encuentran, ¿no? Las preguntas, ¿no? Que te ayudarán a formular tu análisis de la investigación, sobre todo de las características tanto políticas, sociales y económicas durante la República Aristocrática, ¿no? Con estas preguntas y las respuestas que encuentres, ¿no? Que a través de tu indagación hayas elaborado o lo hayas trabajado, podrás explicar, ¿no? ¿Cuál es el problema histórico planteado, ¿no? ¿Cuál es la respuesta? Y asimismo, ¿no? Esto te servirá, ¿no? Para poder trabajar el producto de la unidad, ¿no? Que será el reportaje o un artículo de opinión, ¿no? Con respecto a este problema histórico durante la República Aristocrática y si hoy en la actualidad también persiste este problema. Bien, te dejo. Yo sé que tú podrás realizarlo investigando, indagando y lograrás hacer un buen trabajo. Bien, ahora reflexionaremos con estas preguntas, ¿no? ¿Qué aprendimos el día de hoy? ¿No? ¿Cómo habrá marcado nuestra historia la época llamada República Aristocrática? ¿Crees que la situación de los sectores populares, ¿no? de esa época aún se mantiene en la actualidad? ¿En qué aspectos hemos mejorado o continúan igual? Bien, te invito a reflexionar sobre lo que hoy hemos aprendido. Bien, para finalizar, ¿no? Te invito a reflexionar, ¿no? sobre el valor de la responsabilidad, ¿no? Presentar tus tareas en el tiempo establecido y asimismo participar en la sesión virtual, ¿no? Recuerda que ser bonifacino es compromiso de honor.